Bueno, y como ya venimos adelantando y estuvimos hablando y charlando entre nosotras, tenemos muchas preguntas sobre la religiosidad y las creencias uruguayas, así que por eso es que para desasnarnos de todos estos temas invitamos al sociólogo Néstor da Costa. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Mil gracias. Néstor, primero que nada, hablábamos de eso, ¿en qué creemos los uruguayos? Que es una pregunta demasiado grande. Arranquemos por alguna parte, que es que, por ejemplo, Uruguay es el país con más ateos de toda América Latina. Sí, Uruguay es el país de eso? menos creyentes en Dios de América Latina, pese a lo cual son 81%. Y de O sea, 81% 8 de cada creen 10 Dios. uruguayos creen en la existencia de Dios. O Claro. un ser trascendente, lo llame como lo llame. Después hay un 10% de ateos, que es una cifra menor a la que había hace 10 años atrás, pero que es estructural. En Uruguay, desde las primeras encuestas que se hacen a principios del siglo XX, uno encuentra una estructura de no creyentes alta, mucho más alta que esta. O sea, Uruguay desarrolló un modelo con una fuerte presencia de ateísmo a diferencia del resto de América Latina. ¿Y por qué sucedió eso? Bueno, en realidad acá hay un proyecto institucional de separación Iglesia del Estado, pero que el proyecto institucional por sí no garantiza nada. Lo que garantizó fue el proyecto político de desaparecer lo religioso del escenario público. Cambio de nombres de feriados, o sea, no se podía nombrar lo religioso por parte del Estado. Había que cambiar el nombre a Semana Santa, había que cambiar el nombre a la Navidad, que ojo, aún hoy se llama Día de la Familia legalmente en Uruguay, es muy raro eso. Había que cambiar el nombre a pueblos, más de ¿cómo se llaman los que son de Maldonado? Claro. De Maldonado son fernandinos, los de Paso de los Toros, isabelinos. Desaparecieron todos los nombres religiosos del escenario en un proyecto que veía lo religioso como una rémora del pasado, como oscurantismo, que había que borrarlo del escenario público, incluso de la escuela pública. Por lo tanto, es una sociedad que no solo tuvo separación Iglesia de Estado, sino un proyecto político de desplazamiento de lo religioso fuera de la sociedad. Y eso permea a las capas, sin duda, de la sociedad distinta. Con todo, uno ve que en los últimos años los ateos han ido descendiendo hasta ese 10%, llegaron a estar en 17%. Pero bueno, el fenómeno es parte de nuestra estructura como sociedad, que somos una sociedad muy plural, que tenemos creencias variadas y que hay una distancia en lo que ustedes decían del 41% de católicos y 15% de protestantes al 81% de creyentes en Dios, ese 24% que cree sin estar afiliado a ninguna institución religiosa. En definitiva, la pregunta es, ¿qué pasa? Ver lo religioso como la búsqueda de trascendencia. En definitiva, una religión es un grupo de gente que dice la realidad no se agota en lo que vemos, sino que está cargada de otra intensidad, de otro sentido y un cierto sentido de trascendencia. Después las iglesias le ponen su propia forma de entenderlo. Pero estamos frente a ese fenómeno que es un fenómeno permanente en toda la historia de la humanidad. No se conoce civilización sin preguntas por lo trascendente. Y no sabemos si se conocerá en el futuro. Por lo tanto, es un hecho propio de las sociedades de todo tiempo y la forma de expresarse es muy distinta, evidentemente, ¿no? Néstor, tú hablabas de que es un número alto el de los uruguayos, pero son 8 de 10 que creen. ¿Cómo es el comportamiento de la región? Porque me llama la atención igual que seamos tan altos. Sí, somos el país menos creyente de América Latina. Los demás están arriba del 90% de creencias en Dios y nosotros estamos en el 81%, y esa también es una diferencia. No podemos hablar de Cuba porque no hay datos, porque no se pueden hacer encuestas en Cuba, pero uno tiende a pensar que hay un modelo similar de no creencia en Cuba, pero no lo podemos contrastar. Pero en la región, en Brasil, en Argentina, los porcentajes son bastante más altos. ¿Y en América en general? Que es en Chile también. Catolicismo todo, excepto de Brasil. Sí, a ver, el catolicismo es la religión más grande en América Latina, seguida por los cristianos no católicos, donde están las iglesias protestantes históricas y las iglesias pentecostales y neopentecostales. Ese conjunto es lo más grande de América Latina, y el 24% nuestro de creyentes en iglesia, ahí sí que somos el más raro de América Latina. En la media de América Latina está un 8% de creyentes en iglesia y nosotros en un 24%. Néstor, si no entendí mal, decías hace instantes nada más que, sin embargo, hace unos años había más cantidad de ateos de lo que hay hoy. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué empezamos a creer? En esto de los estudios sociales uno nunca termina de saber el porqué exacto, pero sí de ver pistas en el camino, ¿no? De ese modelo de hacer desaparecer lo religioso de todo el escenario de la cultura local, a una época donde los subjetivos importantes, llamémosle posmodernidad, tiempos actuales, etcétera, donde lo subjetivo es muy importante y donde las búsquedas personales se sueltan de amarras, se sueltan de las amarras de las instituciones religiosas, pero también de las instituciones civiles, ideológicas y políticas. Entonces, como que hay un espacio mayor para la búsqueda de trascendencia, que no está sancionado a priori. Y por lo tanto la gente puede expresar esas búsquedas de otra forma, que antes no se sentía habilitado a incursionar por esos caminos. Entonces estamos en una época que tiene una fuerte búsqueda de lo trascendente, de encontrar un sentido más allá de lo material, de lo cotidiano y de la interioridad,
que empieza a expresarse en otras corrientes, algunas que pueden venir de Oriente, otras que no, son del mundo de lo que llamamos New Age, nuevas búsquedas, etcétera, ¿no? Energías, y ahí encontramos y eso ya no está mal más visto, digamos, porque antes era como que cualquier cosa que fuera medio esotérica o rara. Sí, sí, tal cual. Tengo un colega que ha estudiado una serie de maestras de escuela pública y su comportamiento en relación a lo religioso. Hace años no se animaban a expresar nada de esto en ningún lado, y hoy lo hacen en Facebook, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces hay un cambio que si una maestra en una escuela pública puede decir esto libremente, lo puede decir sin ningún problema, y antes era como sancionado, mal visto, estaba en el borde de lo que llamamos laicidad mal entendida, pero bueno. Claro. Hace un rato justo hablábamos de una percepción que capaz que no es correcta, o quizás sí, no lo sabemos, es que en los últimos años es como que está la necesidad del ser humano en creer en algo. No importa en qué, ¿no? Digo, sea una religión, una disciplina o lo que fuera. ¿Es realmente así o a algo a veces las palabras nos esclavizan un por poco. ahí? Sí. Yo como sociólogo no puedo hablar de la palabra necesidad, porque no sé si la gente lo necesita o no. Bien. Lo que sí sé es que la gente incursiona por caminos que no incursionaba, y ahí hay un fenómeno social. Si es necesidad, ya es un planteo subjetivo. Si la gente tiene necesidad de inventarse, eso no, como investigadores no podemos meternos, ¿no? Lo que decimos es, en las sociedades actuales, y la gente tiene una mayor preocupación por lo trascendente, por no solo lo material, por el sentido de fondo, si se agota lo que uno vive cotidianamente o no, y eso se expresa en corrientes diversas en un mundo que además es un mundo global. Los medios lo han hecho un mundo global y uno tiene acceso a otras pautas culturales, otras propuestas espirituales y religiosas como no tenía hace 20 años o 10 años. También eso derriba fronteras y hace que una cosa pueda llegar a la otra. Nosotros en esta investigación en América Latina nos llamó la atención la cantidad de católicos que creían en la reencarnación. Católicos que creen en la reencarnación. O sea, ¿no? se pueden combinar cosas que... No se pueden, no se combinan. Se combinan. No sé si se puede. Yo creo que y me voy hacia ahí porque a veces uno tiene la idea que lo religioso está regulado por lo que las instituciones religiosas dicen. Exacto. Bueno, esta investigación que hicimos con muchas entrevistas en América Latina, no solo encuestas, nos refleja que las personas son el sumo sacerdote de su religión y no las instituciones. Lo que contaba Sofi de que su relación con Dios es personal. Seguro. Las personas somos los que terminamos individualmente definiendo. Las iglesias, los grupos religiosos pueden hacernos propuestas, pero en nuestra vida y en nuestros dramas y en nuestras búsquedas, los únicos que podemos conjugar esas propuestas somos nosotros. Es como que nos proveen de un alfabeto, incluso una narrativa, pero los únicos que hacemos la conjugación de esos verbos somos nosotros. Claro. No las instituciones. ¿La edad tiene que ver en esto? Sí, tiene que ver, pero a veces en sentidos distintos. Ajá. Los jóvenes probablemente tienen mucho menos prejuicios antirreligiosos y espirituales que los que tenemos más edad, y los veteranos es variado. Ahí tenemos un grupo de creyentes de toda la vida y otro grupo que después de los 40 tiene búsquedas espirituales que las expresa también de forma diferente. Cuestiona mucho, digamos, más cuestionador. Todos cuestionan. Nadie se compra el discurso de las instituciones religiosas, hablándolo de manera burda, ¿no? Así, eso me llama la atención, porque hay como una cosa de, digamos, de propuestas que son... Claro, y de algunas propuestas nuevas en las que se habla de eso, del impulso de la gente a ir a siempre eso. Siempre hay gente que todos buscan, el 81% de los uruguayos busca trascendencia. Y ahí hay experiencias de lo más variadas. Cuando digo no se compran los paquetes es porque la gente no asume pasivamente lo que le dicen las instituciones religiosas. Vamos a un caso específico. ¿Se acuerdan la ley de aborto? Sí. Bueno, la Iglesia Católica estaba en contra. Sí. Si son 40% y se entraban 10% de firmas para hacer el plebiscito, no se llegó ni al 3%, creo. Lo que muestra que la media de hijos que tienen los católicos uruguayos, que no es muy alta, por lo tanto usan algún tipo de método contraceptivo. Lo que demuestra que las iglesias, las jerarquías de las iglesias, algunos sectores, ¿no? Son algunos sectores que han optado por eso, pero son minoritarios. Minoritarios, sí, totalmente. Entonces uno dice, las instituciones dicen esto, pero la gente se comporta de otra forma. Claro. Quiere decir que lo que están pautando que pasa en lo religioso no son las instituciones, son las personas. Claro. Que conjugan con lo que dicen las instituciones, les hacen más caso en algunas cosas, combinan una cosa, no combinan con otra. Lo de la reencarnación lo traje a colación porque siempre llama la atención. Incluso al entrevistado que era de Córdoba, no era de acá, le preguntamos, no, ¿usted hablando de resurrección? No, estoy hablando de reencarnación, sé muy bien de lo que hablo. Pese a que en Uruguay no hay grandes tradiciones budistas, etcétera, ni espiritistas como en Brasil, sin embargo, los medios nos posibilitan acceder a la reencarnación desde las películas, las series o
Brian Weiss. YouTube. La literatura, Bueno, total. Brian Weiss, la Brian vida Weiss, pasada. Claro, exactamente, claro. ha sido quizás uno de los escritores, psicólogos que más impuso en ese sentido, por lo menos en Uruguay. Todo el mundo te habla de los Exacto. libros de Brian Weiss. En ese Igualmente. 24% hay gente que ha hecho regresiones de Brian Weiss, Sí. Entre otros. Y uno Sí. encuentra una cantidad de expresiones que van desde Reiki, búsquedas personales, la energía, la tierra, Registros En acá. ese registros 24% que akáshicos, son los no afiliados. que son creyentes sin institución Creyentes religiosa. sin una Sí, institución. tal cual. ¿Y qué nivel de tolerancia tenemos con las religiones nosotros? Esa es una buena pregunta y habría que medirla en alguna encuesta. Pero es una buena pregunta porque en la entrevista nuestra, acá en Lima y en Córdoba, salió que la gente tiene problemas para hablar de lo religioso, En general. en general. Fíjense, no lo habla con su familia, porque de religión y de política uno se puede dividir, Ah, pero tampoco lo hablan con sus pastores, ya sean curas o pastores protestantes, porque piensan que los pastores le van a decir lo que la iglesia dice que tienen que hacer. ok. Y no responderle a su pregunta de fondo. O sea, le va a responder con un enlatado, para decirlo mal, y no a Con la el pregunta código, digamos. y no con lo que debe ser, y no Claro. con la pregunta que atienda a la situación histórica concreta de esa persona. Entonces, tenemos un problema con lo religioso, los uruguayos bastante, en cuanto a que cuesta verlo, enseguida es etiquetado como opio de los pueblos, oscurantismo, negación, gente idiota, etcétera. Sí, sí. Es un derecho humano, está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo tanto es un derecho humano como cualquier otro. Nosotros no vemos que en Uruguay haya una protección de ese derecho humano tan explícita, porque se construyó la idea de un país que debería alejarse de lo religioso y que debería dejarlo escondido de todo. Como las civilizaciones son más dinámicas que las previsiones legales, hoy eso se expresa en otros códigos, no en los códigos de la Iglesia Católica o de alguna iglesia protestante, sino que se expresa en otros códigos. Perdón, Sí. perdón y después si quieres más, pero dijiste que debería garantizarse ese derecho más. ¿En qué sentido? ¿O cómo podría ser Es una que manera hay- de garantizar hay- ese derecho? Eso es un buen debate, porque hay instituciones donde expresar que uno tiene una creencia religiosa va en detrimento de uno. Claro. Sobre todo en la educación pública, ¿no? Yo siempre tengo la anécdota de una amiga que tiene mi edad un poquito menos, que cuando tomó la comunión en la escuela, llevó la estampita a la maestra dijo que no podía porque era violar la laicidad. No podía repartir la estampita a sus amigos porque era violar la laicidad. En eso hemos avanzado. Pero está impregnado un conjunto de códigos culturales que dicen, no, eso afuera. No tiene nada que ver con la vida. Y los sociólogos decimos, no hay nada más presente en la vida de las sociedades que la búsqueda de trascendencia. Sean católicos, judíos, no creyentes, eso es otra historia. Entonces, como sociedad todavía nos falta madurar el aceptar al diferente en lo religioso. Y a las familias, y eso vamos a tener un problema en el conjunto de la sociedad uruguaya y otras también, en cuanto a que si no podemos hablar con nuestra familia, no podemos hablar con nuestros pastores o los pastores de ellos, ¿cómo se conjuga eso? Bueno, la comunidad católica hace no tanto, creo que fue dos años atrás, fue muy cuestionada cuando cerca de la Navidad surgieron esas especies de banderines de la Navidad en familia. Y uno de los cuestionamientos, como que se atacó un poco bastante a los católicos por eso, ¿no? Y en realidad eso habla de poca tolerancia hacia quien expresa su devoción. a eso y puede poner en la puerta de su casa que quiera. lo que Sí, quiera. sí, yo escuché dos tipos de críticas, una Fue es esa, dura. una es pará, si yo creo en algo, pongo la bandera de mi equipo de fútbol. Claro, ¿cuál es la diferencia? O la de Uruguay. o la de Uruguay, Uruguay, claro. ¿por qué no puedo? Porque si yo soy creyente, o cualquiera de nosotros es creyente, quiere reclamar el derecho a expresarlo y que nadie lo prejuzgue, ni que legalmente en la Constitución nuestra eso está claro, pero culturalmente es distinto. Hay una pauta cultural que va más allá de la ley que generó una serie de reacciones en contra, como si eso fuera violar a alguien, ¿no? Claro. Fuera terrible asunto, cuando era un grupo de personas que se define a sí mismo dentro de una institución religiosa y ni siquiera todos ellos pusieron una balconera en su casa. La balcona. Claro, no debería, en general, como derecho civil básico, no debería haber ningún asombro, pero esos resquicios de que lo religioso tiene que desaparecer y no estar presente en la sociedad todavía existen en Uruguay con cierta fuerza, ¿no? Es intolerante, porque en definitiva, a mí que me molesta si una persona quiere poner Pero además, una balconera en su en- casa, de lo que fuera, ¿no? Claro. ¿Qué En tanto la te va a molestar legalidad, si tenés en- tremenda cruz en Tres Cruces? La clave, además, es si te quiere imponer su creencia, y ahí es el límite. Claro. Porque el límite está tanto a nivel de conciencia individual como a nivel institucional, que nadie le puede imponer a otro sus creencias. Que eso es en definitiva la laicidad, garantizar que nadie le puede imponer a otro ni al Estado las creencias de uno. Claro. Entonces, la es como clave que a es alguien esa. le moleste que en la casa en judío esté el palito que hay en la entrada, que no sé cómo se llama, que es un símbolo. Bandería.
digamos, de la religión. Claro, pero igual me parece ¿En que la puerta de su casa? hay algo puntual de los uruguayos hacia el catolicismo. Me parece No, que hay como pero y el memorial del Holocausto se Sí, vandalizó y lo 3 veces vandalizaron, con sí. cosas terribles. Pero fueron como, Sí. pero a nivel público nadie sale a respaldar eso. Pero sí muchas veces tú escuchas como una crítica constante. Es como que tú hablas de una institucionalidad creada en Uruguay sobre el ateísmo y que me parece va un poco de la mano con eso, ¿no? Sobre el desplazamiento de Dios de la sociedad, de la imagen de Dios debía desaparecer. Decía. Claro. Era Sí, casi mala palabra. claro. Dios Eso, es el Estado, como decíamos hoy, básicamente. está cambiando. Esa es la propuesta. Claro, ese 24% de creyentes sin iglesia está expresando eso. Está expresando sus búsquedas por otros códigos con libertad absoluta y con mucha espontaneidad, si se quiere, en algunos casos. Mirá lo que nos escriben, todos somos ateos hasta que llega Navidad. Y hay un poco de eso, Hay ¿no? un poco de eso. Sí, a ver. Lo que pasa es que Navidad en realidad se convirtió en algo pagano. El árbol es un símbolo pagano, no es un símbolo Sí, religioso. la Navidad El pesebre tiene, sí. tiene un origen y tiene muchas interpretaciones, porque en definitiva uno puede no creer en nada y reunirse con su familia a celebrar Navidad, que no es celebrar el acontecimiento religioso, sino quizás los valores que encarna esa fecha, ¿no? El encuentro, La familia. lo compartido, un momento de paz, de aflojar tensiones, de convivir. Entonces mucha gente lo puede vivir así, y lo vive así. Otros le quieren dar un sentido mucho más de origen cristiano, etcétera. Claro. Y eso es parte de las sociedades plurales. Cada uno viva alegremente lo que cree. Yo creo que lo que tenemos que madurar, y eso sí salió de la investigación también, es esto que decíamos, que todavía tenemos problema para tratar sobre lo religioso con los demás. Sí. ¿No? Que no sea convencer al otro de que es un tonto que cree que Dios existe, o al revés, convencer al otro que es un hereje porque cree que Dios no existe. Y además con estas oleadas migratorias y con esto que está pasando, que estamos conviviendo todos Sí, con sí. todos, es importante, Sí. es un buen lugar para empezar la religión, el comprender al otro y entenderlo. Sí, nosotros todavía tenemos comparado con otros lugares, con Europa, tenemos una migración y una diversidad cultural todavía muy Pequeña. baja, Sí. muy baja. Pero se está sintiendo. Pero se empieza a sentir, y es lo normal en un mundo global, ¿no? Sí, claro. En un mundo global uno no puede estar encerrado en su carpa, en su trinchera y que las cosas no pasan y nos tocan, y uno va al exterior y genera otros vínculos. Hay una cosa que un sociólogo llama la contaminación cognitiva, que uno puede hablar horrible de de un musulmán, de lo que sea, salvo el día que vivís al lado de él y comes con él. Claro, es Y tal empezaste cual. a ver a sus Y te niños. cambia y todo. La película Gran Torino, que para mí es un ejemplo de Clint Eastwood, es eso. Él odia a un grupo racial que vive a su casa y quiénes son sus cercanos cuando llega la contaminación cognitiva, cuando conoces al ser humano concreto que está en esa situación y que se apiada de él y que lo acompaña a la cocha. Ahí la religión, el prejuicio religioso que uno tiene de lo que está distante desaparece. Claro, claro. Se vuelve vida cotidiana. ¿Qué tanto te parece que incide la religión en la política uruguaya? Relativamente poco, pero quizá hay quienes intenten que incida cada vez más. Relativamente poco porque uno no ve que haya decisiones inspiradas en asuntos religiosos. Porque las iglesias, incluida la católica, que es la más grande, ha tenido posiciones jerárquicas en contra de ciertos proyectos de ley y no ha tenido éxito en sus demandas. Entonces uno tiende a pensar que por ahí no. Sin embargo, en América Latina hay creciente tendencia a que los grupos pentecostales y neopentecostales se vuelvan grupos políticos. De hecho, Uruguay es bastante diferente, porque eso pasa mucho donde los sistemas políticos son débiles. El sistema de partidos uruguayo es muy fuerte, es muy difícil de cambiar y todo, pero es muy fuerte. Y es muy difícil que alguien llegue a la política sin pasar por todas las intermediaciones de los partidos políticos. En Centroamérica, incluso en Brasil, se llega a la política directamente desde el grupo religioso. Después se convierte en un movimiento político. Entonces, canalizan descontentos que el sistema político no puede canalizar en esos grupos que después se vuelven grupos políticos basados en lo religioso. De hecho, hay quienes en Uruguay, hay un diputado, Dastugue, Amarilla creo que también es, Sí. y la diputada del Frente Amplio, la madre Susana Andrade. que son de grupos religiosos que incursionaron en el mundo político. Claro, pero fue a través de un grupo ya preexistente, o sea, una a estructura través política. de ingresar a una estructura que tiene Claro. reglas de juego, transacciones internas, disciplinas y Ya lógicas. estaba formado, claro. Claro, ¿no? Claro. Entonces eso es Nada bastante que distinto ver, al resto de es América súper Latina. distinto, claro. Y uno de los Bien. precandidatos del Partido Nacional también es muy marcado, incluso en su discurso lo dice todo el tiempo. Néstor da Costa, un placer recibirlo Bueno. y que nos haya compartido un poquito de esta investigación Muy bien. tan interesante. Un No, placer. gracias a ustedes por la invitación Muchas y la gracias. posibilidad de contarle a la audiencia que estamos investigando. Muchas Es gracias. apasionante.